Bien, entonces vamos a, como les mencionaba, eh, a tratar de ver en condensado. Normalmente un capítulo nosotros lo hemos visto en 2 semanas, pero como esta semana hubo evaluación y ya el próximo jueves tenemos que tener la próxima, entonces he tratado de condensar todo el capítulo 6, que es un capítulo que es más o menos extenso, en esta presentación. De manera que solo les queden a ustedes pendientes por hacer algunos problemas del capítulo 6, ¿verdad? Siempre lo pueden leer para profundizar más si hubiera algo que ustedes quisieran pues aclarar, si quedara alguna duda después de ver, de discutir, ¿verdad? Esta presentación. Entonces, ya que hemos visto el átomo, ya que hemos estudiado, ¿verdad? La tabla periódica, entonces ya podemos entrar a lo que es el enlace químico, ¿verdad? Entonces, lo primero es pues dar una definición de qué es el enlace químico. Un enlace químico pues es una fuerza, ¿verdad? De atracción que mantiene unidos a los átomos, a las moléculas o los iones, ¿verdad? Y aquí pues cuando nos referimos a la materia, pues hay dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Que pueden darse entre los átomos. Fuerzas de repulsión, es decir, fuerzas que tienden a separar a los átomos, y las que estamos mencionando en este caso, que son fuerzas de atracción, que a lo que tienden es a unir los átomos. Cuando se unen dos o más átomos, entonces tenemos una agrupación que normalmente va a ser de mayor estabilidad. Es decir, ¿por qué se atraen estos átomos? Estos átomos se atraen para formar una nueva unidad que es más estable que cuando los átomos están por separado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, que deciden unirse a través del matrimonio, pues lo que consideran es que van a lograr más cosas, ¿verdad? O ese es el ideal de que uno se una a una persona con la finalidad de hacer un proyecto en juntos, ¿verdad? Entonces, que haya una mayor estabilidad. En la naturaleza, los procesos las condiciones que van a estar más favorecidas son aquellas que impliquen menor energía. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay una fuerza de atracción, por ejemplo, aquí, una fuerza que atrae, ¿verdad? Y eso es lo que está representado con estas flechas. Se atraen Y y Z para formar una agrupación donde ya no están separados, ¿verdad? Sino que están unidos. Entonces quiere decir que estos son más estables que cuando los teníamos por separado, ¿verdad? Pero como les mencionaba, la mayor estabilidad implica que contienen menos energía, es decir, tienen menos energía estos cuando están juntos que cuando se encuentran los átomos por separados. Si, bueno, en el contenido de esta clase para ustedes no se contempla lo de las reacciones químicas, pero este es una representación, ¿verdad? Si sacaron bachillerato en el colegio, estos serían como los reactivos, ¿verdad? Es decir, los puntos de partida, y este sería como nuestro producto, ¿verdad? Es decir, nuestro resultado final. Entonces, ¿cómo se logra esa estabilidad que estamos diciendo que van a adquirir esta agrupación, que es más estable que cuando estaban por separado? Es gracias a la tendencia de los átomos para alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. Y por eso los temas anteriores que vimos fueron la tabla periódica y el átomo, ¿verdad? Entonces recordemos que los gases nobles son los últimos elementos en la tabla periódica, se encuentran en el grupo 18. Si nosotros hiciéramos sus configuraciones electrónicas, entonces veríamos que terminan teniendo 2 electrones en orbitales S y 6 electrones en orbitales P. Es decir, aquí ya están llenos estos subniveles, y el que esos subniveles estén llenos les da mayor estabilidad. Entonces, todos los otros átomos que no son gases nobles andan buscando adquirir esta configuración del gas noble. Entonces, cuando hablamos de los gases nobles, pues si tienen ahí ustedes a mano su tabla periódica, el primer gas noble es el helio. Y entonces en el helio no se cumple esto,
que estábamos diciendo, ¿verdad? De 2 electrones en S y 6 electrones en P. ¿Por qué? Porque el helio tiene un número atómico igual a 2, por lo que solamente tiene 2 electrones, ¿verdad? Y obviamente esos 2 electrones van a estar en orbital 1s. Pero recordemos que en el nivel 1 solamente hay un orbital y que en un orbital el número máximo de electrones que puede haber es 2. Entonces aquí en el helio ya se llenó el nivel. Entonces para el hidrógeno, por ejemplo, que es el único elemento que está junto con el helio en el periodo 1, ¿cuándo se alcanza esta estabilidad? Alcanza estabilidad cuando este orbital se llena. ¿Y cuándo se completa? Cuando tiene 2 electrones. Entonces, en ese caso hablamos de una regla que se llama la regla del dueto, que únicamente aplica para lo que es el hidrógeno. Para el resto de los elementos, ya a partir del periodo 2, entonces vamos a tener que todos los otros gases nobles, como ya dijimos, con excepción del helio, van a tener 2 electrones en subnivel S y 6 electrones en subnivel P para completar 8 electrones, ¿verdad? Y esta es el hecho, ¿verdad? Que los demás gases nobles tengan 8 electrones en su nivel más externo, entonces ha permitido plantear la regla que se conoce como la regla del octeto. Entonces, esta regla determina qué tipo de enlace van a formar los elementos dependiendo de si estos son metales o si estos son no metales. Pero lo que tenemos que tener claro es que, como ya mencionábamos, ¿verdad? ¿Qué es un enlace químico? Es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos. ¿Por qué se unen los átomos? Porque cuando están unidos son más estables que cuando están separados. ¿Qué les da esta estabilidad o cómo se logra esa estabilidad? Cuando ese átomo logra cumplir con la regla del octeto, que es que tengan 8 electrones en su nivel más externo. Si tienen alguna pregunta en algún momento, pues me la pueden plantear, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes participan en la formación del enlace químico? Entonces, participan, como les estaba mencionando, los electrones del último nivel de energía. Esto ya lo habíamos platicado un poco la semana anterior sobre lo que son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel. Recordemos que los niveles son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos que fijarnos en el número y ver cuántos electrones hay. Temprano. Los electrones de valencia se representan por puntos alrededor del símbolo del elemento en lo que se conoce con el nombre de símbolos o estructuras de Lewis, que estaba mencionado en capítulos anteriores, pero que yo todavía no le había dado tanto énfasis porque pues aquí es donde los vamos a aplicar más. Entonces aquí tengo yo una imagen donde están representados los primeros 18 elementos, sus símbolos de Lewis. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos el símbolo del hidrógeno. Como el hidrógeno solo tiene un número atómico igual a 1, solo tiene un protón y por lo tanto solamente tiene un electrón, que está representado aquí por este punto. En el caso del helio, que tiene un número atómico igual a 2, tiene 2 protones, por lo tanto 2 electrones, y entonces están representados por estos 2 puntos. En el caso del litio, que bueno, este ya es un ejemplo que hemos considerado antes y quizá ya ustedes se lo saben bien, ¿verdad? En el caso del litio, entonces tiene un número atómico igual a 3. Tiene 3 protones y por lo tanto el litio también tiene 3 electrones. Solo que al hacer la configuración electrónica de litio, entonces su configuración sería 1s2, 2s1. Recordemos que en el caso del hidrógeno y en el helio, solo estamos hablando del nivel 1. Entonces, por eso, este solo tiene un electrón, este tiene 2. Cuando ya hablamos de a partir del periodo 2, como les mencionaba, entonces ya aquí tenemos muchos más electrones. Entonces, ¿cuál sería el último nivel de energía para el litio?
A ver, alguno que habilite ahí su audio. Dos S1, Lee. Muy bien. El nivel sería el nivel 2, que solo tendría un orbital, que es el orbital S, y muy bien, solamente tendría un electrón. Entonces, como estamos diciendo, en los símbolos de Lewis se representan únicamente los electrones de valencia. Sucede que en el caso del hidrógeno y del helio, los únicos electrones que tienen son electrones de valencia, pero ya a partir del periodo 2 la cosa cambia. Entonces aquí el litio tiene 3 electrones, eso es lo que quiero que les quede claro, tiene 3 electrones, pero en los símbolos de Lewis solo se representan los electrones de valencia, que son los electrones que están en el último nivel de energía. Entonces, para el litio, el último nivel es el nivel 2 y solo hay un electrón. Por eso, en el litio, nosotros representamos solo un punto. Si nos vamos, por ejemplo, aquí al neón, que era lo que mencionábamos, de la regla del octeto, el neón tiene un número atómico igual a 10. Entonces, si tiene un número atómico igual a 10, quiere decir que tiene 10 protones, pero eso implicaría que también tiene 10 electrones. Entonces, su configuración sería 1s2, 2s2, aquí llevaríamos 2 y 2, 4, y luego 2p6. Entonces, bien, recordemos que estamos diciendo que los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel. Para el neón, el último nivel sería el nivel 2. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 2? 2 más 6 son 8. Entonces, el neón tiene 8 electrones de valencia. Si nos fijamos aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿verdad? Y entonces por eso es que hablamos de la regla del octeto, porque todos los gases nobles tienen 8 electrones en su nivel, en su último nivel, que es su nivel de valencia. Obviamente aquí en el neón están en el nivel 2, pero ya por ejemplo en el argón estarían en el nivel 3, ¿verdad? Pero todos ellos tendrían este número de electrones de valencia en orbitales S y en orbitales P. Entonces, estos son algunos otros ejemplos, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, que tiene un número atómico igual a 7, tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p3. ¿Cuál es el nivel más externo? El nivel 2. Y en el nivel 2 hay 2 más 3, 5 electrones de valencia. Por eso aquí, si ustedes se fijan, ¿cuál sería el símbolo de Lewis para el nitrógeno? 1, 2, 3, 4, 5. Algo que es bien interesante aquí cuando hacemos los símbolos de Lewis es que ustedes se imaginan como que el símbolo está en un cuadrado imaginario y usted va poniendo un electrón en cada uno de los lados de ese cuadrado antes de poner dos, ¿verdad? Es decir, no vamos a poner estos dos juntos acá y este uno solo. Ya vamos más adelante a ver por qué. Entonces esto es bien importante lo que les acabo de decir ahorita. Imaginarse como que está en un cuadrado y vamos ubicando los electrones. Aquí vamos a hacer uno para que lo vean. Bueno, aquí lo que les mencionaba, el caso del argón, ¿verdad? Entonces miren que el argón, entonces tiene la misma configuración del neón, que es la configuración abreviada, si ustedes se recuerdan, y la diferencia es que tiene 2 electrones en orbital 3s y 6 electrones en orbitales 3p, pero como estamos hablando de que el último nivel es el nivel 3, tienen 8 electrones de valencia. Entonces, ¿cuál sería el símbolo para el argón? Pues ya decíamos, aquí nos aparece el símbolo, ¿verdad? Que sería AR. Tiene 8 electrones de valencia, entonces iríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Era lo que les mencionaba de irlos colocando uno a uno en cada uno de los lados del cuadrado. Entonces, bien, para poder entender lo de los enlaces químicos, hay que repasar dos propiedades periódicas que ya habíamos mencionado en el tema anterior. Lo que es la energía de ionización, que habíamos mencionado que es la energía necesaria para desprender un electrón de su nivel de energía más externo, ¿verdad? Y luego lo que es la afinidad electrónica, que habíamos dicho que era aquella energía, ¿verdad? Asociada con la ganancia de electrones. Entonces, esto eran dos cosas que habíamos mencionado, ¿verdad? La energía de ionización implica desprender o quitar un electrón y la afinidad electrónica implica ganar electrones, porque dependiendo de cuál de estas dos sean mayores, eso va a determinar cuál es el carácter o la naturaleza del enlace químico que se va a formar. Entonces, el primer tipo de enlace químico que vamos a ver es el enlace iónico. Hay tres tipos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el enlace iónico. El enlace iónico se da entre elementos que tienen distinta electronegatividad. Entonces, si se recuerdan ustedes, en el tema anterior habíamos dicho que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. Entonces, cuando nosotros decimos que se da entre elementos de distinta electronegatividad, tendremos que ubicarlos en la tabla periódica. ¿Quiénes tienen distinta electronegatividad? Los que están del lado izquierdo y los que están del lado derecho, porque del lado izquierdo están los que tienen menor electronegatividad, en el lado derecho están los que tienen mayor electronegatividad. Eso es una pauta que deberíamos de ir teniendo claro. De aquí podemos ver una simulación, ¿verdad? Los dos átomos, ahí se ve, corre rápido, ¿verdad? Pero los átomos se atraen, ¿verdad? Porque ya dijimos, los enlaces son fuerzas de atracción. Entonces estos dos átomos se atraen. ¿Y qué ocurre cuando se atraen? Si se fijan, cuando se atraen, uno adquiere carga positiva y otro adquiere carga negativa. En aquella práctica que ustedes hicieron con la simulación de construir un átomo, se recordarán, ¿verdad? Que cuando se forma un ion con carga positiva, cuando se pierde un electrón, cuando se forma un ion con carga negativa, cuando se gana un electrón. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos dos átomos se atraen? Uno le cede un electrón a otro, y eso es lo que ocurre en el enlace iónico. Como ya les mencionaba, se va a llevar a cabo entre elementos que están del lado izquierdo y elementos que están del lado derecho. Si se recuerdan, habíamos hablado de una escalera en la tabla periódica que separa los elementos del lado izquierdo, que son metales, de los elementos del lado derecho, que son los no metales. Entonces, el enlace iónico se va a dar generalmente entre un elemento metálico, particularmente aquellos que se encuentran en los grupos 1A y grupo 2A, los metales alcalinos y los alcalinoterrios, y un elemento no metálico, particularmente aquellos que están más a la derecha, ¿verdad? Porque como ya les mencionaba, y aquí está por eso en negrita, ¿verdad? El enlace iónico se va a llevar a cabo entre elementos con distinta electronegatividad, es decir, entre más diferente sea su electronegatividad, mayor tendencia a que ese enlace sea un enlace iónico. Entonces, ¿quiénes son los grupos que están más separados? Los de las primeras dos filas de la tabla periódica, grupo 1A y grupo 2A. ¿Y quiénes son los que están más a la derecha? Los del grupo 6A y los del grupo 7A. ¿Por qué no consideramos a los gases nobles? Porque ya decíamos, todos ellos lo que quieren es parecerse a un gas noble. Entonces, de hecho, los gases nobles no tienden a formar compuestos porque ellos ya están, ya son estables ellos solos, ¿verdad? Así como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Ellos ya tienen su nivel más externo lleno, entonces no necesitan
porque ya están llenos sus niveles, ¿verdad? En este caso, ellos sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con los metales? Pues ellos tienden a perder electrones y formar cationes, mientras que los no metales tienden a ganar electrones, formar iones con carga negativa o aniones, y por eso es que aquí decimos que como tienen dos caracteres distintos, tienen distintas electronegatividades, ¿verdad? Entonces, bien, este enlace iónico, como ya se los había mencionado, se caracteriza por la transferencia de electrones. Entonces, ¿quién pierde electrones? El metal. ¿Quién los gana? El no metal. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Aquí hay una transferencia. Alguien pierde y otro gana. Estos serían ejemplos, ¿verdad? El sodio está en el grupo 1A, el cloro está en el grupo 7A. El litio está en el grupo 1A, el oxígeno está en el grupo 6A. El potasio está en el grupo 1A, el azufre está en el grupo 6A. Entonces aquí el calcio, ¿verdad? En el grupo 2A, el cloro en el grupo 7A, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Entre más distinta sea la electronegatividad, mayor va a ser el carácter iónico de ese enlace. Entonces aquí, esta es otra forma de representarlo, pues aquí a ustedes sí les gustan los perros, ¿verdad? Esta es una imagen, si se fijan, cada uno tiene un hueso. Cuando pelean ahí, ¿qué ocurrió con este sodio? Pues perdió su hueso, ¿verdad? Que sería como su electrón. Y ahí entonces, si ustedes se fijan, este queda con los dos, que porque eso es una característica, ¿verdad? Del enlace iónico. Hay una transferencia de electrones. Alguien que comienza teniendo, al final lo pierde. Y hay otro que lo gana, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, esta que es la sal con la que hacemos la comida, ¿verdad? El sodio, que tiene un número atómico igual a 11, tiene 11 electrones. Pero si ustedes hacen su configuración electrónica, que si no me equivoco, la tenía por acá, el sodio, aquí está, ¿cuál es su nivel más externo? Su nivel más externo es el nivel 3. ¿Cuántos electrones tienen el nivel 3? Solamente tiene uno, por eso tiene un electrón de valencia. En el caso del cloro, por ejemplo, entonces el cloro tiene un número atómico igual a 17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tiene 7 electrones de valencia. Entonces aquí lo que mencionábamos, ¿verdad? El sodio tiene 11, solamente uno de ellos es de valencia, entonces por eso solo puede donar o transferir, dijéramos, un solo electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que transfiere ese único electrón, pues tenía 11 al inicio, pero al final ya solo tendría 10, porque perdió uno, ¿verdad? O transfirió uno. Si se fijan, los átomos cambian de tamaño, ¿verdad? Cuando gana o cuando pierde. Entonces, por ejemplo, un metal pierde o se reduce su tamaño cuando cede un electrón. Aquí en el caso del cloro, si ustedes revisan ahí en su tabla periódica, tiene un número atómico igual a 17, por lo tanto tiene 17 electrones. Si gana este electrón del sodio, entonces ¿cuántos electrones tiene ahora el cloro? Ahora tiene 18. Como ganó electrones, entonces ¿qué ocurrió? Aumentó su tamaño. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, estos que estaban separados, cuando tenían sus electrones tal cual, estaban separados. Cuando pierde y gana el electrón, entonces se forma, y aquí no sé si lo logran ver, ¿verdad? Se forma, tenemos 17 protones y 18 electrones, entonces este ion tiene una carga negativa, que es la que se logra ver aquí. Este, como perdió un electrón, tiene una carga positiva. Entonces ya sabemos que las cargas opuestas se atraen y eso es lo que los mantiene unidos.
Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Están bien cerca uno del otro por esta diferencia de carga, ¿verdad? Que son las que los mantienen unidos. Entonces, ¿cuándo? O cómo podemos, perdón, cómo podemos saber nosotros si el enlace va a ser iónico o no. Entonces, el enlace es iónico cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos es mayor a 2. Entonces, ahí en los libros, pues uno puede encontrar las electronegatividades. Aquí hay una representación de lo que ocurre y por eso les decía, aquí es donde se vuelven útiles los símbolos de Lewis. El sodio tiene un solo electrón de valencia. Aquí si se fijan, el flúor tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él quiere entonces cumplir con el octeto. Como él es más electronegativo, entonces él tiende a atraer hacia sí este electrón. Al quitárselo al sodio, entonces, ¿qué ocurre? Con el flúor, él alcanza o completa, ¿verdad? Su nivel y adquiere su octeto. Entonces, ahí en los libros podríamos revisar y ver que la electronegatividad del sodio es de 0.9, mientras que la electronegatividad del flúor es 4. Entonces, si ustedes a 4 le restan 0.9, les va a dar 3.1. Entonces, decíamos que el enlace va a ser iónico si la diferencia de electronegatividades es mayor de 2. Y en este caso 3.1 es mayor que 2. Entonces usted puede afirmar el enlace es un enlace iónico. El enlace que se forma, ¿verdad? Entre el sodio y el flúor es un enlace iónico. Entonces ahorita les tengo estos ejercicios para que ahí ustedes no les voy a dar los valores, pero guiándonos por la tendencia que decíamos de la electronegatividad en la tabla periódica, decimos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Y como ya les mencionaba, entre más separados estén, mayor va a ser la diferencia de electronegatividad. Entonces la pregunta es que traten de calcular o de establecer, ¿verdad? El tipo de enlace que presentan las siguientes moléculas. Entonces, a ver, este inciso A sería un enlace iónico. ¿Sí o no, jóvenes? Yo creo que sí, Lee. Sí, ¿verdad? Porque otra cosa que mencionábamos era que este enlace se va a formar particularmente entre elementos del grupo 1A y del 2A. Y el caso del bario está en el grupo 2A. Y el oxígeno, y decíamos entre metales del grupo 1A o 2A y no metales del grupo 6A o 7A. Entonces sí, ¿verdad? Este sería un enlace iónico. Vamos a poner una I para representarlo. Ahora, S, el NO, ¿creen que sería un enlace iónico? No, Lee, porque están cerca. Están a la par, muy bien, están a la par el nitrógeno y el oxígeno. Entonces este no sería, ¿verdad? Un enlace iónico. El compuesto formado entre el magnesio y el yodo sería un compuesto iónico. Sí, Lee. Sí, ¿verdad? El magnesio está en el grupo 2A y el yodo está en el grupo 7A. El compuesto entre el hidrógeno y el cloro. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando vimos tabla periódica yo se los mencionaba, el hidrógeno está en nuestras tablas periódicas, normalmente está posicionado del lado izquierdo. Pero recordemos que el hidrógeno no es un metal, sino que es un no metal, ¿verdad? Entonces, este no sería un enlace iónico, porque lo que estábamos Tiende a diciendo, confundirnos. exactamente, por eso el hidrógeno es un elemento con el que hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque hay que tener claro que el hidrógeno es un no metal. Aunque está del lado izquierdo de la tabla periódica, el hidrógeno es un no metal. Y decíamos que este enlace
iónico se forma entre un metal y un no metal. Y bueno, aquí se me fue este inciso E, que es igual que el inciso C. Entonces, bien, ¿qué características tiene el enlace iónico? Aquí, por aquí les ponía una imagen de un cristal, ¿verdad? De sal, de cloruro de sodio. Entonces aquí, si ustedes se fijan, están alternados los iones con carga positiva, perdón, los iones con carga positiva con los de carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y así sucesivamente formando una estructura. Entonces eso nos da una idea de la característica, esta primera que les mencionaba yo. La atracción se realiza en todas las direcciones, de tal manera que no existen moléculas, sino que lo que son inmensos cristales que tienen determinadas formas geométricas. Entonces, por ejemplo, el que mirábamos, el cristal de la sal, tiene una forma de cubo. Entonces los átomos se van disponiendo carga positiva, carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia en la izquierda, enfrente y atrás. Entonces no existe una molécula entendida como solo la unión de dos átomos, sino que realmente son una multitud de átomos, bueno, realmente de iones, que adoptan una forma geométrica. Los compuestos iónicos, así como la sal, son sólidos, tienen esta forma cristalina, lo que implica que para romper este tipo de enlace se requiere una gran cantidad de energía. Por ejemplo, ustedes pueden poner sal ahí en su casa en una sartén y tratar como de fundir esa sal y probablemente a la temperatura que alcanzamos en una estufa no vamos a lograr fundir esa sal, es decir, separar esos átomos. Recordemos que ya habíamos hablado sobre el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Recordemos que en el estado sólido, tal como mirábamos en el cristal de cloruro de sodio, los iones o los átomos están bien cerca uno a la par del otro, que es el estado sólido. En el estado líquido están un poco más separados, pero esta energía para poder romper este enlace iónico tendría que ser mayor a los 400 grados Celsius, es decir, el enlace no es tan fácil de romper. Y en estado sólido son malos conductores del calor y de la electricidad. Pero al fundirlos o al disolverlos en agua, ahí sí pueden conducir la corriente eléctrica. Entonces, si usted quiere hacer conducir, transferir, ¿verdad? O que corra la electricidad a través de un cristal o acumulando sal y metiendo los electrodos, por ejemplo, en un recipiente que contenga sal sólida, ustedes van a ver que no hay transferencia de corriente eléctrica. Pero si ustedes esa sal la funden, la pasan del estado sólido al estado líquido o la disuelven en agua, entonces ahí sí es capaz de conducir la corriente eléctrica. Y ese es el cuidado, por ejemplo, que le dan a uno, ¿verdad? De que si ustedes se están bañando, por ejemplo, no toquen ningún tomacorriente ni ningún aparato eléctrico, ¿verdad? Porque se podrían electrocutar. Es decir, ¿por qué? Porque el agua, que nosotros estamos pensando en el agua que llega a la tubería y que sale por la ducha donde nos estamos bañando, no es agua pura, sino que es agua que tiene iones en ella. Y entonces justo estos iones que tienen cargas positivas o negativas son los que pueden transferir, ¿verdad? La corriente eléctrica. Entonces por eso es que hay que tener este cuidado y pues tenemos la experiencia, ¿verdad? Bueno, yo esperaría que ninguno se hubiera electrocutado, pero sí tenemos la experiencia de que nos han enseñado de que no hay que tocar tampoco con las manos mojadas, ¿verdad? Húmedas, ningún dispositivo eléctrico. Entonces, hay unas ciertas reglas, ¿verdad? Por eso se llaman reglas empíricas, que son como formas de simplificar, ¿verdad? Es para poder predecir si el enlace es iónico o no. Entonces, si la diferencia, que es lo que significa este delta, ¿verdad? Si la diferencia en electronegatividad es mayor que 1.7, se dice que el enlace es
iónico. Decíamos antes que 2, pero vamos a hacer un cálculo ahorita más adelante, un ejemplo donde van a ver que realmente no nos da 2, pero analizándonos en los tipos de átomos, entonces uno sí puede concluir o afirmar que el enlace es iónico. Como ya mencionábamos, pues la sal, todos hemos tenido la experiencia, podemos disolverla en agua. Entonces esa es una característica, ¿verdad? Que son solubles en agua. Son frágiles. Miren que una cosa es separar, o romper el enlace, ¿verdad? Es decir, separar a los iones uno de otro. Pero entendido un cristal, como por ejemplo un vaso de vidrio, usted lo puede romper, es decir, usted lo puede quebrar en ese sentido, no separar los átomos, pero sí lo puede quebrar, ¿verdad? Entonces esa es una característica también de los compuestos iónicos, es que son frágiles, en el sentido, aquí quizá la palabra no debió haber sido romper, sino que en el sentido que se pueden quebrar con facilidad. Entonces no sé si escuchan el audio ahí, pero se escucha como un poco. Era, bueno, es una explicación, pero que se escucha no tan bien. Entonces, bien, este era el ejemplo que les mencionaba yo. Si se fijan en el caso del potasio, el potasio es un elemento del grupo 1A, el yodo es un elemento del grupo 7A. Pero, ¿qué ocurre? ¿Dónde están ubicados estos elementos en los grupos? Entonces, ustedes se fijan, el potasio está descendiendo en el grupo, es decir, está en la parte baja del grupo 1A. Lo mismo ocurre con el yodo. Y mencionábamos que la electronegatividad, porque esta es una de las tendencias que tenemos que acordarnos, ¿verdad? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, realmente, como estos elementos se encuentran en la parte inferior de los grupos, esa diferencia de electronegatividad realmente no es tan grande, es decir, no es mayor a 2. Pero sí es cierto que estos son metales alcalinos y que este es un halógeno, ¿verdad? Entonces, como no es mayor de 1.2, usted no puede afirmar realmente que el enlace sea totalmente iónico, pero sí puede afirmar de que es un enlace que tiende a ser iónico. Por eso lo que mirábamos en el tema anterior, ¿verdad? De las propiedades periódicas, pues es importante que lo recordemos y si no nos sentimos como tan firmes en esto, pues repasarlo, ¿verdad? Lo de las propiedades, sobre todo esta de la electronegatividad. Entonces, a ver, determinemos el tipo de enlace que presenta el siguiente compuesto e indiquemos 3 de sus propiedades. Entonces, a ver, este compuesto formado entre oxígeno y carbono, ¿creen que sería iónico? No, No. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? Está a la derecha, arriba, ¿verdad? sí. Sí, ¿verdad? Y está en el grupo 6A. Y el calcio está en el grupo 2A, aunque es correcto, no está tan arriba, sino que está hacia abajo, pero el oxígeno sí está arriba. Entonces, bien, habría que conocer las electronegatividades. Entonces, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el calcio tiene una electronegatividad de 1. Entonces, 3.5 menos 1 nos daría 2.5, que es la diferencia de electronegatividad. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuál es la electronegatividad de un elemento? Bueno, las electronegatividades están en los libros, es decir, están en las tablas.
Pensando en el examen del próximo jueves, yo les daría los valores de las electronegatividades, así como en este caso, por ejemplo, que les estoy dando las electronegatividades y ustedes tendrían que hacer el cálculo. Pero eso está ya en los libros. Lo que vimos nosotros de las tendencias periódicas solo es como una generalización, ¿verdad? Pero sí ya se conocen los valores en los libros. En este caso, Lick, se le resta, Al como mayor, el digamos, el menor. oxígeno, ajá, Ajá, al mayor se le resta el menor. a mayor se le resta el menor, sí. Y la referencia es eso. Si esa diferencia es mayor, perdón, si esa diferencia es mayor que 2, como en este caso, ¿verdad? Que 2.5 es mayor que 2, entonces usted dice que ese es un enlace iónico. Siempre es el número al mayor, le restamos el menor. Entonces, como si es iónico, entonces la diferencia de electronegatividad es de 2.5 mayor que 2, entonces afirmamos que el enlace iónico y tendría las propiedades del enlace iónico, que como ya decíamos, son buenos conductores de la corriente eléctrica si están disueltos en agua o fundidos. Ya decíamos, son sólidos que tienen una estructura y van a ser solubles en agua. Entonces, esas serían 3, ¿verdad? De las propiedades que podríamos mencionar para ese compuesto. Bien, con eso miraríamos el primer tipo de enlace, que es el enlace iónico. Vamos ahora entonces al segundo tipo de enlace, que sería el enlace covalente. Y aquí entonces tenemos una simulación también del enlace covalente. Y entonces, si se fijan, la diferencia con respecto a la animación que mirábamos en el enlace iónico es que cuando estos se unen, no hay formación de iones con carga negativa ni iones con carga positiva, ¿verdad? Sino que se unen y como que comparten, ¿verdad? Unas regiones ahí que es lo que vamos a ver. Entonces, recordemos, en el enlace iónico decíamos, uno perdía electrones y el otro lo ganaba, se formaban iones con carga positiva y iones con carga negativa. Y se formaba entre un metal y un no metal. En el caso del enlace covalente, es un enlace que se da entre elementos no metálicos. Y eso es una diferencia, bueno, perdón, es algo que podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que las dos esferas tienen el mismo color, ¿verdad? Es decir, eso para representar que tienen la misma naturaleza. En el enlace iónico decíamos, tiene que ser un metal con un no metal. En el enlace covalente, los dos tienen que ser no metales, y si bien en el iónico decíamos que tenía que haber una diferencia de electronegatividad, para que el enlace sea covalente, las electronegatividades tienen que parecerse o tienen que ser semejantes. Entonces, allá en el enlace iónico decíamos que se transferían electrones, se perdían, se ganaban. En este caso, no hay pérdida ni ganancia, sino que lo que hay es una compartición. Los electrones de valencia se comparten. Y se va a formar un compuesto covalente cuando esta diferencia en la electronegatividad sea menor que 1.7. Decíamos, para que el enlace sea iónico, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor que 2. Aquí, para que el enlace sea covalente, la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a 1.7. Entonces aquí, como una pista, como una ayuda, es pensar, bueno, primero ya dijimos, tienen que ser no metales. ¿Dónde están los no metales? Pensando en aquella escalera que mirábamos en la tabla periódica, son los que están a la derecha de esa escalera. No son muchos los no metales. Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Y poderlos identificar ahí en la tabla periódica. Entonces, entre más cerquita estén, bien que estén a la par o bien que esté uno por debajo del otro, entonces eso va a significar que la diferencia de electronegatividad no va a ser tan grande, ¿verdad? Porque ese es un requisito. Entonces, hay varios tipos de enlaces covalentes y ahí es donde se complica quizá un poco esto del enlace covalente porque solo hay un tipo de enlace iónico, un enlace en el que hay pérdida
y ganancia de electrones. Pero en el enlace covalente, ese compartir electrones se puede llevar a cabo de diferentes formas. Yo les pongo el ejemplo ese, ¿verdad? Por ejemplo, que usted con su hermano decidiera que se van a comprar una moto. Y entonces dicen, mira, comprémonos una moto. Mitad y mitad. Vos pagas la mitad, yo pago la otra mitad. Bueno, pero solo uno de los dos sabe andar en moto. El otro, pues, por las excusas que ustedes quieran, no ha aprendido a andar en moto. Entonces, si bien es cierto, compartieron la compra de la moto, hay uno de ellos que la usa más que el otro. Aunque los dos pusieron dinero, aquí en este caso estaríamos pensando entre los dos pusieron electrones, pero puede ser que no se compartan de forma igual. Entonces, si los dos pusieron mitad y mitad del dinero y los dos saben andar en moto, pues tendrán que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y decir, bueno, vos lo usas por la mañana, yo lo uso por la tarde. Uno lo usa a mediodía, otro lo usa el otro mediodía. Entonces ahí sería una compartición como más igualitaria, porque eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que si bien es cierto, se están compartiendo electrones, ese compartir electrones no necesariamente tiene que decir que es en una condición de igualdad siempre, sino que puede variar un poco, ¿verdad? Entonces, un subtipo dentro del enlace covalente sería el enlace covalente apolar. Y entonces A, ¿qué significado tiene? Tiene el significado de no, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes lo han escuchado mucho de apolar. Entonces dice, bueno, no se me viene ahorita ningún ejemplo, pero ese es el significado de A. A significa no. Entonces, hay enlace covalente no polar. Entonces, ¿cuándo el enlace covalente es no polar? Cuando se origina entre dos no metales, porque eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? El enlace covalente se forma entre dos no metales de un mismo elemento. Y entonces los electrones son compartidos en una forma simétrica, es decir, en una forma igual. ¿Cómo se comparten de forma igual? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de electronegatividad? Va a ser cero, porque es el mismo elemento. Entonces, ustedes, por ejemplo, no se dicen a ustedes mismos, me voy a robar 5 lempiras, dicen ustedes. Me voy a agarrar 100 lempiras de mi billetera. Pues no, ¿verdad? Si el dinero que usted anda en su billetera es su dinero, usted mismo no se puede robar a usted mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que aquí son dos átomos del mismo elemento. Entonces, como son el mismo elemento, no se pueden quitar a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de dos átomos de hidrógeno, entonces este sería un enlace covalente no polar, o dos átomos de nitrógeno, por ejemplo, que los dos átomos son iguales, entonces en ese caso el enlace covalente es no polar. Y aquí pues volvemos a esta animación de los perros, ¿verdad? Es decir, dos perros que si ustedes se fijan son iguales, cada uno tiene un hueso, cuando pelean al final los dos están agarrando los dos huesos. ¿Por qué? Porque los dos son iguales, los dos tienen el mismo tamaño. Aquí podemos ver entonces qué es lo que ocurre, ¿verdad? Si ustedes piensan, por ejemplo, en el bromo, que aquí están representados con cruces, si ustedes cuentan las cruces que tiene este bromo, tiene 7. Y solo para diferenciar que son dos átomos diferentes, pero pertenecen al mismo elemento, es decir, son dos átomos del mismo elemento. Este bromo tiene 7. Entonces, ¿cuántos les hacen falta a cada uno de ellos para cumplir con su octeto? Pues a cada uno de ellos le hace falta 1. Entonces, justo si se fijan, los que están compartiendo son este electrón que tenían, dijéramos, como solito, que es así como lo vemos aquí en el flúor, ¿verdad? Este flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este flúor también. Cuando se acercan, entonces comparten entre sí cada uno un electrón y entonces ahí es cuando nosotros decimos que se forma ese enlace covalente, este no polar. Luego, el otro tipo de enlace covalente es el enlace covalente polar. Entonces, ya dijimos, el enlace covalente siempre se forma
entre no metales. Pero en el caso del enlace covalente polar, esos átomos no metálicos van a ser distintos entre sí. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en el agua. Un tipo de átomo es el hidrógeno y otro tipo de átomo es el oxígeno. Entonces, ¿qué características nos vamos a encontrar en este enlace covalente polar? Que como son dos átomos distintos, va a haber una diferencia de electronegatividad, porque son distintos. Solo que esta diferencia de electronegatividad debe de ser, bueno, aquí no se logra ver bien, ¿verdad? Pero tiene que ser mayor que 0 y menor que 1.7, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Y aquí, entonces, podemos ver, volviendo al ejemplo de los perros, que cada uno tiene un hueso, ¿verdad? Pero no sé si lo logran ver al final, como que quien los tiene más atrapados a los huesos es este perro de acá, porque es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que aquí, como ya hay una diferencia de electronegatividad, ya no se comparten igual. Era lo que les decía yo con que si usted compra una moto con su hermano, pero usted dice que le da miedo andar en moto y que no va a aprender a andar en moto, pues entonces, ¿quién va a andar la moto la mayor parte del tiempo? Pues su hermano. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre aquí, ¿verdad? En el enlace covalente polar hay un átomo que de alguna manera tiene esos electrones más en posesión. ¿Quién es el átomo o quién? Sí, el átomo, ¿verdad? ¿Quién sería el perro aquí que tiene más en posesión los huesos? Pues obviamente el más fuerte. En este caso, como estamos hablando de diferencia de electronegatividades, ¿quién va a tener esos electrones? Que en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de estos dos. Entonces, ¿quién es estos dos electrones, pensando en esto de los huesos, van a estar más cerca del cloro o más cerca del hidrógeno? ¿Quién es más electronegativo? ¿El cloro o el hidrógeno? ¿Mm? Pues el cloro está más a la derecha, ¿verdad? ¿El hidrógeno o el cloro? No, el cloro. El cloro es más electronegativo. Entonces, este par de electrones estaría más cerca del átomo de cloro que del átomo de hidrógeno. Dentro de este enlace covalente polar, puede darse de que no solo haya un enlace, porque aquí no sé si lo logran ver, pero por ejemplo, este es un solo enlace. Si nosotros lo representáramos, ya no con su símbolo de Lewis, ¿verdad? Ustedes podrían sustituir estos electrones por una línea. Entonces aquí siempre esta línea representa un enlace. Y el enlace, un enlace siempre se va a formar por un par de electrones. Entonces aquí decimos que el hidrógeno y el cloro están compartiendo dos electrones. El cloro comparte uno, el hidrógeno comparte otro. Aquí, por ejemplo, en el dióxido de carbono, si ustedes se fijan, este carbono está compartiendo dos electrones con este oxígeno, que también está compartiendo dos electrones. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos reemplazar esos electrones por líneas, entonces bueno, aquí se lo voy a poner de un color diferente. Este par, estos dos representarían un enlace. Y este otro par representaría otro enlace. Entonces, por ejemplo, aquí el hidrógeno y el cloro están unidos por un solo enlace. Entonces, este se llama un enlace sencillo. Pero este carbono con este oxígeno no está unido por un solo enlace, sino que está unido por dos enlaces. Entonces, ese se llama enlace doble. Y no solo con este oxígeno, ¿verdad? Sino que si ustedes se fijan también con este otro oxígeno. Entonces tendríamos otro enlace doble con el otro oxígeno. Miren que aquí el oxígeno tiene 1, 2,
3. Ese me quedó un poco, no se ve tanto como punto, pero este oxígeno tendría 1, 2, 3, 4. Recordemos que como están compartiendo, estos ya no solo pertenecen al oxígeno o al carbono, sino que esto ya está compartido entre los dos. Entonces este oxígeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este carbono, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También está con su octeto. Y este oxígeno, entonces tendría 1, 2, que serían estos, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en este caso, que es la estructura del dióxido de carbono, tenemos enlaces dobles. Y en este únicamente tenemos enlaces sencillos, porque eso es algo característico del enlace polar. Podemos tener, si solo se comparten dos, se dice que el enlace es sencillo. Si se comparten dos pares de electrones, se dice que el enlace es doble. Y si se comparten tres pares de electrones, entonces se dice que se llama triple. Entonces, por ejemplo, voy a hacer caso del nitrógeno. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y si tengo otro nitrógeno que, bueno, lo voy a representar con otro color solo para que sabemos que son iguales, ¿verdad? Pero para que veamos cómo es que se comparte. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, si ustedes se fijan, si solo comparten uno, si solo compartieran un par, entonces, ¿qué ocurriría? Si dijéramos que estos dos forman un enlace, entonces, ¿qué ocurriría ahí? Este nitrógeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tiene su octeto. Entonces, quiere decir que no solo deben de compartir uno, sino que este que yo tenía representado acá, realmente tiene que estarse compartiendo con este otro nitrógeno, ¿verdad? Y aquí igual, este que lo tenía yo solito, realmente tendría que compartirse acá. Entonces estos dos formarían un nuevo enlace, dijéramos. Pero entonces ahora, ¿cuántos tendrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía no están cumpliendo con su octeto. Entonces quiere decir que este también tiene que compartirse, igual que tiene que compartirse este. Entonces, ¿cómo estarían los electrones en este caso de la molécula de N2? No me lo borro. Ahí. Entonces estarían compartiendo tres pares de electrones. Como están compartiendo tres pares, entonces decimos que el enlace se conoce con el nombre de enlace triple. Este es un enlace covalente no polar, ¿verdad? Porque los dos átomos de nitrógeno son iguales. Entonces lo que tenemos que tener claro es que en el enlace covalente podemos tener enlaces sencillos, enlaces dobles, o podemos tener enlaces triples, que era lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Con el caso del nitrógeno, en el caso del oxígeno, están unidos por enlaces dobles. Y para concluir por hoy, entonces miraríamos el tercer tipo de enlace, que es el enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo. Entonces aquí, en estos que estábamos mencionando anteriormente, cada uno de los átomos está compartiendo un electrón. Porque en el caso de este enlace covalente coordinado, entonces es un enlace en el cual solo uno de los átomos
es el que brinda el par de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, esta molécula tiene este par de electrones que están solitos, dijéramos. Entonces, este par de electrones que está solo puede donarse a este catión. Recordemos que un catión es una especie que ha perdido electrones. Entonces, tiene orbitales vacíos. Entonces, puede albergar estos dos. Y entonces, aquí, si ustedes se fijan, se ha formado un enlace. Pero fue un solo átomo el que compartió el par de electrones, ¿verdad? No es 1, 1. Bueno, entonces, ¿qué características tiene el enlace covalente? Hablando particularmente de los enlaces covalentes polares, pues son solubles en solventes polares. Los compuestos covalentes no polares son solubles en solventes no polares. Entonces, ¿cuáles son solventes polares? El agua, por ejemplo. Solventes no polares, el aceite, por ejemplo. Ahora sí pensamos en líquidos que son de uso común para nosotros. Las temperaturas de ebullición y de fusión de los enlaces covalentes son bajas. Si se recuerdan, decíamos que en los compuestos iónicos eran mayores a los 400 grados Celsius. En los compuestos covalentes son menores a los 400 grados Celsius. También, a diferencia de los enlaces iónicos, los enlaces covalentes no conducen la corriente eléctrica. No importa si están disueltos o no, en ninguna condición ellos pueden conducir la electricidad y tampoco pueden conducir el calor. Allá mencionábamos que en los compuestos iónicos decíamos que tienen una estructura cristalina. En el caso de los compuestos covalentes, estos son blandos y no presentan ninguna resistencia metálica. Entonces, bien, nos hace falta nos hace falta un tipo de enlace por ver, que es el enlace metálico, pero ya son las 12:15. Entonces, bien,